Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Espíritu. Hola a todos, una alegría volver a encontrarnos para compartir la palabra y la imagen, la iconografía, a través de esta contemplación de iconos con el Evangelio que compartimos cada domingo en la iglesia, que nos trae la liturgia. En este domingo en particular, el 18º, vamos a encontrarnos con el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos del 24 al 35. En este tiempo, ya el domingo pasado y estos domingos, vamos a ir compartiendo todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde nos quiere mostrar, nos quiere introducir en este misterio de Jesús que se reconoce como el pan venido del cielo, el pan vivo bajado del cielo. Él va a decir: yo soy el pan de la vida. Se va a identificar en este yo soy, ¿no?, que él siempre nos va a mostrar en diferentes pasajes de este Evangelio de San Juan. El domingo anterior nos introdujo la primera parte de este capítulo con la multiplicación de los panes y los peces, este signo grande de su poder y de su amor, de su misericordia con aquellos que tenían hambre y lo estaban siguiendo. Y también esta manifestación a sus discípulos, ¿no?, para que ellos desarrollaran esta fe en él y fueran abriéndose también a este misterio de esta nueva presencia que Jesús iba a tener con ellos. En este Evangelio de este domingo que nos toca específicamente, vamos a seguir en el caminar que Jesús va haciendo con sus discípulos en diferentes partes. Va a haber un salto entre el domingo anterior y este domingo, que es que no va a estar cuando Jesús camine sobre las aguas, que es el signo que viene después de la multiplicación de los panes. La liturgia directamente continúa, no quiere meterse en esta parte, continúa directamente con el discurso de Jesús. Así que bueno, vamos a la lectura del Evangelio. Dice así: cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, como todo el Evangelio de Juan, aparecen estas especies de diálogos entre Jesús y los interlocutores, ¿no? En este caso son judíos, los que lo confrontan, los que lo siguen, los que quieren preguntarle y entrar más profundo en este signo que vieron anterior y otros signos, y siguen buscando signos y le siguen preguntando a Jesús. Bueno, vamos a ver si esa curiosidad que ellos tienen los va a llevar a que puedan comprender este misterio que les está presentando. Fíjense que en un momento ellos le van a decir: queremos, danos siempre de este pan, ¿no?, este pan de vida. Pero no sabemos si realmente eran conscientes de lo que estaban escuchando y de lo que estaban diciendo. Este diálogo es para mí, como dice siempre la palabra, y la lectio, cuando hacemos la lectio, tanto sea en el icono como a través de la palabra, siempre entramos en un diálogo de qué dice, qué me dice y qué digo, ¿no? Bueno, este texto está hecho para esto, ¿no? Y la imagen que vamos a contemplar ahora con el icono también nos quiere llevar a lo mismo, ¿no? A preguntarnos quién es Jesús, ¿no? Que yo creo en Él, creo en este pan vivo,
qué signos estoy buscando cuando sigo al Señor por el camino, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno en este texto y a través de la imagen. Para ir contemplando la palabra a través del icono, este texto bíblico que hemos compartido recién no tiene una imagen que lo represente específicamente, como el domingo anterior, que fue la multiplicación de los panes. Así que me pareció bueno, para poder explicar este misterio de Jesús pan de vida, elegir la imagen del icono de los discípulos de Emaús. Por eso vemos a Jesús en el medio, sentado en una mesa y acompañado en cada uno de sus extremos por un discípulo, ¿no? Estos discípulos que lo encontraron a él en el camino, que él le encontró también en el camino, que se dejó encontrar, fue un encuentro medio ahí provocado. Y este Jesús, que ya estaba resucitado, se decía manifestar en el misterio del partir el pan. Pues bien, para poder ir trabajando bien el texto evangélico que leímos, nos vamos a centrar específicamente en la persona de Jesús. Vamos a mirar en el icono a la persona de Jesús, que está en el centro. Nos encontramos con Jesús representado al estilo Pantocrátor, con sus vestiduras, como siempre, con los colores que representan su humanidad y su divinidad, su vestido rojo con el capi dorado, que es el sacerdocio, su manto azul, que representa su humanidad, el nimbo cruciforme, con las letras que significan el yo soy. En este caso, este yo soy se va a profundizar en el yo soy, el pan vivo bajado del cielo, dicho por la misma boca de Jesús. Así que miremos este yo soy con todo su esplendor a través de la palabra y de la imagen. Este Jesús está con su mirada totalmente hacia adelante, nos está invitando a entrar en su intimidad profunda. Se nos quiere revelar, nos quiere mostrar su permanencia. Esta permanencia que ha quedado a través de este signo del pan en las especies de pan y vino que compartimos en el sacramento de la Eucaristía. Todo este discurso del capítulo 6 nos quiere introducir en este misterio de la presencia eucarística del Señor. Pues bien, vamos a ir leyendo un poco el texto bíblico y junto con el texto vamos a ir viendo la imagen. Dice que una multitud se dio cuenta que Jesús ya no estaba donde había estado anteriormente, ¿no? Y lo fueron a buscar. A Cafarnaúm, dice. Lo encontraron. Le preguntaron, ¿no? ¿Cuándo llegaste? En el Evangelio de Juan es muy común encontrar estos diálogos, ¿no? Estas conversaciones de Jesús con diferentes personajes. Aquí los que le están preguntando son los que lo están siguiendo, son judíos. No son en este caso sus discípulos, como en el texto del domingo anterior, que él entraba en diálogo con Felipe, entraba en diálogo con Andrés. No, acá el diálogo es con los judíos. Por lo tanto, esto quiere ser una manifestación a estos judíos que estaban siguiéndolo y que tenían que creer en este Hijo de Dios que había venido al mundo. Tenían que creer que Él era el enviado y que estos signos venían a manifestar. Entendamos que en el Evangelio de Juan la palabra signo viene a ser la palabra milagro, ¿no? Corresponde al milagro de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Siempre en Juan va a aparecer la palabra signos. Pues bien, el signo que había hecho él con la multiplicación del pan venía a ser parte de esta manifestación para que ellos pudieran creer que era el Hijo de Dios. Por eso les va a decir, ¿no? Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron el signo, sino porque han comido pan hasta saciarse. Es decir, a veces buscamos a Jesús tan solo para suplir necesidades totalmente humanas, ¿no? Necesidades básicas, pero no es para eso, para lo que ha venido Jesús. Eso es una parte, es una parte de decir, bueno, Jesús nos invitó al banquete, comimos re bien, cuando vuelva a hacer un banquete vamos a venir a comer de vuelta. No va por ese lado, va porque este encuentro profundo con Él, esta transformación a la que Él nos invita. Y dice, trabajen, fíjense la palabra, ¿no? Trabajen. La obra de Dios no es esperar con las manos abiertas que caiga algo del cielo, ¿no? Como decir, bueno, total, si Dios es el dador, que me dé todo lo que necesito. No, acá el Señor nos invita a que somos partícipes activos en esta obra que Dios viene a hacer. Es decir, vamos a tener que trabajar. Y dice, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre,
porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Es decir, el Señor nos está invitando a que nosotros vamos a tener que introducirnos en Él, ser parte de Él, para que esta obra que Dios hace a través de su Hijo Jesús, nosotros la extendamos. Estamos llamados a extender la obra de Dios. Tenemos que, como si nuestro Señor es pan vivo, nosotros también tenemos que transformarnos en pan que se va a partir y repartir. Estamos llamados a ser, como dice en la carta de los Romanos, una hostia viva, santa, agradable a Dios. La palabra hostia que usamos para la comunión, con que identificamos el sacramento eucarístico, viene a significar esto, ¿no? Capaces de rompernos, partirnos para entregarnos. Dice que el Padre lo marcó a Él con su sello. El sello que vemos de la presencia del Padre en Jesús es esta fuerza de los signos que Él va haciendo. Estos milagros que Jesús produce no son para que la gente lo siga con una devoción, esto de que lo querían hacer rey, ¿no? Querían darle un reconocimiento según el mundo. No, Él no necesita ese reconocimiento del mundo, Él necesita que sea reconocido como el Salvador, como el Mesías, el que vino a darnos la vida eterna. Sigue la palabra, ¿no? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿No? Si yo estoy introducido en Cristo y estoy llamado a realizar la obra de Él, ¿cómo hago esta obra de Dios? ¿No? Entonces Él responde, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Es decir, nosotros ¿cómo entramos a participar de este misterio? A través de la fe. Por eso aquí Jesús, representado en el camino de Emaús, ¿no? Ellos no pudieron reconocerlo. Su propio proyecto, su desilusión, el dolor, la angustia, la pérdida, los duelos sin resolver, hacen que perdamos de vista a Jesús, que nos confundamos. Fíjese que los discípulos estaban escapando. Bueno, nosotros también escapamos de la presencia de Dios ante aquello que no podemos comprender, sobre todo ante el dolor, la pérdida, la enfermedad. Huimos de la presencia de Dios. Muchas veces hasta culpamos a Dios, nos enojamos con Él. Y el Señor está ahí, caminando junto a nosotros. Y nos acompaña y nos escucha, y cuando después de escucharnos, nos va a hablar a través de su palabra para que podamos reconocerlo entre nosotros. Y a veces ni a través de la palabra, tenemos que sentarnos a la mesa junto con Él para ver en el signo del partir el pan, el que se abra nuestros ojos. Esta es la gran obra de Dios en nosotros, poder creer que nuestros ojos se abran para poder reconocerlo. Y le preguntaron más todavía, ¿no? ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Fíjense que venían de ver la multiplicación, que habían comido 5.000 hombres, sin contar, como dice la palabra siempre, mujeres y niños, y sus discípulos la habían visto caminar sobre las aguas, venían viendo los signos maravillosos de los milagros de Jesús y aún no podían reconocerlo. Esta ceguera espiritual, esta sordera espiritual, esta falta de sensibilidad ante la presencia de Dios, estos sentidos oscurecidos, ¿no? San Juan siempre va a hablar esto de los que lo recibieron la luz, y los que no lo recibieron quedaron en la oscuridad, en las tinieblas. Este pueblo judío todavía estaba siguiéndolo a Jesús, pero aún estaba sordo, estaba ciego. Y aún cuando ellos se creían dueños de la ley, herederos, ¿no? de esta alianza de Dios, no podían entender este nuevo camino que se les abría por delante con la presencia de Jesús. Y ahí le sacan el tema de la historia, ¿no? La historia, el éxodo, la Pascua judía, el centro de la fe judía, ¿no? Y todo el camino del desierto, a veces la experiencia más fuerte de la fe de los judíos. Y aquí se lo sacan a Jesús, ¿no? A relucir. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Estos hombres querían pedirle a Jesús un signo así, ¿no? Un signo de poder y de manifestación de una presencia como en la antigüedad. Querían una fe que se manifestara en cosas absolutamente extraordinarias, aún más grande que la multiplicación de los panes. Eso no era suficiente para ellos. Y Jesús los escucha. La paciencia de Dios, estar atento al planteamiento que le traemos en nuestras dudas, en nuestras faltas de fe, el Señor no se enoja, al contrario, escucha y va tratando de responder a estas inquietudes. ¿Y qué le responde Jesús a estos hombres? Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Este domingo vamos a escuchar en la primera lectura justamente el texto del Éxodo, donde habla, ¿no? Nos relata esta obra, esta manifestación del poder de Dios a través del pedido de Moisés, porque el pueblo se quejaba de que no tenían para comer, y cómo este Dios que los había sacado de allá de Egipto, donde ellos tenían cebollas y comida, y ahora los venía a matar de hambre en medio del desierto. ¿Cuántas veces nos quejamos, no? ¿Cuántas veces el Señor nos está haciendo un camino de liberación con nosotros, y ante la primera crisis o la primera sensación de que esto nos lleva hacia la muerte, hay una destrucción, no hay futuro, no hay esperanza, ya nos desesperamos y empezamos a querer volver a los antiguos caminos extraviados la mayoría de las veces, ¿no? Dudamos de que Dios es providente, está ahí, sabiendo acompañarnos en cada parte del camino, dándonos aquello que realmente necesitamos. Moisés intercedió y el Señor les envió el pan del cielo. Claro que no lo dio Moisés, lo dio Dios. Pero ellos siempre estaban buscando esto, ¿no? En las mediaciones humanas, terrenas, quedarse ahí. No poder descubrir que el Señor estaba entre medio de ellos. Este hombre que estaba delante no era un profeta, era el Hijo de Dios. Y es el que realmente viene del cielo, viene de la presencia, viene del seno del Padre, ¿no? La palabra cielo la podemos interpretar como mirando las nubes, ¿no? La realidad del cielo es la realidad de donde está la casa de Dios, ¿no? El seno de Dios, el corazón de Dios, de donde viene el Hijo también. Y este Hijo es el que desciende verdaderamente, se ha hecho nada, se ha hecho humano. Y no solamente se ha hecho humano, sino que ahora se va a quedar en un anonadamiento mucho más profundo, mucho más grande, que es quedarse bajo la forma de un pedazo de pan. ¿Qué más pequeño se puede hacer Dios para que creamos en el signo más grande que tiene Dios? Que es esta presencia en lo más sencillo, en lo más cotidiano, en lo más simple. Y en este pedacito de pan está la vida del mundo, la vida con mayúsculas, ¿no? Toda la vida del hombre. Cuando Jesús les dice esto, ellos como que empezaron a sentir una cierta luz, empezaron como a abrir sus ojos, su corazón, todo su ser a esta presencia, y le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. El hombre busca saciar sus hambres profundas. El hambre de amor es la más profunda. El hambre de la alegría, el hambre, salir del hambre de la soledad, del hambre del abandono. Jesús trae todo este pan de vida que viene a saciar todas estas hambres, esta sed que hay dentro de los hombres. El pan, muchas veces en el Antiguo Testamento, va a describir situaciones diversas, ¿no? Pero muy cotidianas de la vida. Por ejemplo, en el Salmo 80 va a decir el pan de lágrimas, que va a expresar como el sufrimiento, ¿no? Después en Proverbios 31, 27 aparece el pan de la ociosidad, el que nos muestra la pereza, ¿no? Después va a estar el pan de los pecadores, que comen pan de maldad, beben vino de violencia, esto es en Proverbios 4, 17, ¿no? Acá Jesús viene a transformar estos panes cotidianos, estos panes que podríamos decir que expresan cosas negativas, totalmente en un pan nuevo que es el pan de vida. Es el pan que Él nos viene a traer. El pan de la vida verdadera, el pan de la alegría, el pan de la compasión, el pan de la solidaridad, el pan que se parte, se reparte, sacia, se recoge, porque nada se descarta. El Señor viene a decirnos que nadie, ningún pedacito se descarta en Él. El Papa Francisco no se cansa una y otra vez de repetirnos que vivimos en la cultura del descarte, donde todo se tira, donde todo se usa, a veces hasta se abusa y se desprecia. Pues el Señor viene aquí en este discurso a hablarnos también de esta realidad. La cultura de Jesús, que es la cultura de vida, es la cultura de que todo se recoge, porque todo sirve, porque todo se puede volver a utilizar, porque todo puede volver a renacer, a reconstruirse. Este es el camino que nos lleva el pan de vida. Y va a ir terminando esta parte, ¿no? Diciendo, Jesús le va a responder: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed.
El Señor es la respuesta a nuestro clamor. Él está ahí atento a nuestras súplicas. Como los discípulos de Maús, muchas veces Él va a salir al encuentro nuestro. Antes que clamemos su presencia, Él ya va a estar ahí acompañándonos. Seguramente no lo vamos a poder ver porque vamos a estar con los sentidos embotados. Pero el Señor va a escucharnos, nos va a dar su palabra y va a partirnos el pan para abrir nuestros ojos. Por eso en cada Eucaristía decimos al final de la consagración: anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El Señor ha venido, el Señor viene, el Señor no se cansa de venir. Él es el pan de vida. Busquemos saciar toda nuestra hambre en este verdadero pan que Dios nos ha dado. Y clamemos siempre su presencia. Ven, Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Para no perder la senda, muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida. Cantaré tu desmesura cada uno de mis días. Yo quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor, mi Dios, cúrame el alma. Mírame, pues tu mirada me ilumina el corazón. Tócame con tu caricia que bendice mi oración. Estréchame con tu abrazo, álzame, tenme en tus brazos. Acompáñame por siempre y no temeré el cansancio. Guíame, dame tu mano para no perder la senda. Muéstrame con tu presencia la belleza de esta tierra. Cúrame con tu amor, límpiame, sana mi vida. Cantaré tu desmesura cada uno de mis días. Yo quiero darte posada, quiero ampliar la mirada, ser refugio para otros, despojarme y darlo todo. Quiero acogerte en mi casa. Cúrame, Señor, mi Dios, cúrame el alma.